Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Perú, tras la destitución de Pedro Castillo por su intento fallido de autogolpe, marcando un giro en la historia política del país. En este video realizaremos un análisis objetivo, sin inclinaciones políticas, sobre el inicio y el final del peor gobierno del siglo XXI. Dina Boluarte se presentó en un inicio como la cabeza de un gobierno de transición, con un discurso que intentaba ubicarse en la izquierda por su vínculo con Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, hoy sentenciado. Sin embargo, desde el primer día estuvo expuesta a una eventual vacancia en el Congreso, ya que, cuando ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, figuraba al mismo tiempo como representante de la Asociación de Vivienda Los Algarrobos de Surquillo, una entidad privada, lo que contravenía tanto la Ley de Organizaciones Políticas como la Ley de la Carrera Administrativa. Y por si quedara alguna duda, surgió además otro caso vinculado al Club Departamental Apurímac, en el que se suscribieron documentos de carácter público mientras ejercía como ministra de Estado. Situación que la propia Contraloría terminó señalando como una infracción. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mayoritariamente de derecha, dispuso el archivo de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, la cual podría haber iniciado un proceso de vacancia. Dicha medida fue aprobada con los votos de los grupos parlamentarios Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Se sumó a ellos el voto del congresista Waldemar Cerrón, a diferencia del resto de los miembros de su bancada, quienes votaron en contra junto a otros parlamentarios de izquierda. El Congreso peruano desaprovechó otra oportunidad durante la crisis de protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Durante este conflicto, la Defensoría del Pueblo documentó un saldo de 67 fallecidos, incluyendo 49 civiles muertos en enfrentamientos, la mayoría por armas de fuego. Es innegable, más allá de las posturas políticas, que el gobierno fracasó en su gestión del conflicto. Este fracaso se evidencia al no haber utilizado alternativas disuasivas menos letales, comunes en Europa, como las balas de goma, los cañones de agua o el gas lacrimógeno. Toda esta trágica situación, con sus pérdidas humanas y económicas, pudo haberse evitado con la renuncia inmediata de la entonces presidenta. Por su parte, el Congreso de la República bloqueó la propuesta de adelanto de elecciones hasta en 5 ocasiones, enviando las iniciativas al archivo. El estancamiento se debió a un conflicto fundamental entre las bancadas de izquierda y derecha. Estas últimas se negaban a incluir un referéndum para una asamblea constituyente, condición que exigían los partidos de izquierda. Esta falta de consenso permitió que ambos bloques políticos se culparan mutuamente por el fracaso, estrategia que resultó en una mayor división de la ciudadanía. A pesar del trágico saldo de las protestas, el Congreso respaldó al gabinete ministerial de Alberto Otárola. Esta confianza se materializó gracias a una amplia coalición que incluyó el apoyo en bloque de los partidos de derecha, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, la mitad de Acción Popular y congresistas no agrupados. Notablemente, el único voto disidente de la izquierda provino de Guido Bellido, de Perú Libre. Este panorama sugiere que no se trató de una casualidad, sino de la consolidación de una alianza estratégica en la que Dina Boluarte aseguró su permanencia en el poder a cambio de ceder cuotas de influencia en el gobierno a las fuerzas de derecha. Una dinámica que se haría evidente más adelante. En mayo de 2024, un año después de los hechos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, compuesta mayoritariamente por congresistas de derecha, emitió un informe que efectivamente blindó a la presidenta Dina Boluarte. Dicho informe recomendó archivar las denuncias por genocidio y homicidio calificado, argumentando una supuesta falta de pruebas directas. Al hacerlo, la subcomisión se arrogó facultades que son exclusivas del Poder Judicial, exculpando a la mandataria de los delitos más graves y limitando la investigación del Ministerio Público al cargo de homicidio por omisión impropia, cuya gravedad es considerablemente menor. La decisión se consolidó un mes más tarde en la Comisión Permanente, gracias al voto en bloque, una vez más, de los partidos de derecha. Esto dejó en evidencia la innegable complicidad y el pacto político entre el gobierno y gran parte del Congreso. Otro escándalo se inició el 14 de marzo, cuando el canal La Encerrona reveló que la presidenta Dina Boluarte utilizaba relojes de lujo no declarados, entre ellos un Rolex valorado en más de $14.000. Un mes después, se descubrió que el comprador del reloj era el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. A pesar de la gravedad de estos hallazgos, el Congreso brindó protección política a la mandataria al archivar 2 mociones de vacancia impulsadas por la izquierda. La defensa de la presidenta ha sido inconsistente. Inicialmente, atribuyó los relojes a fruto de su esfuerzo, pero, tras el inicio de la investigación fiscal, cambió su versión durante su declaración oficial, alegando que se trató de un simple préstamo de Oscorima. Esta explicación es cuestionada por la sospechosa coincidencia de que, después de las reuniones del gobernador en el Palacio de Gobierno, se aprobaban decretos que transferían fondos millonarios para proyectos en su región.
A este panorama se sumó el caso Beikis en la sombra, que se conoció a finales de 2023 y cuyos detalles se esclarecieron a principios de 2024. La investigación reveló que Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta, presuntamente designaba a personas de su confianza en puestos clave del Ejecutivo, específicamente como prefectos y subprefectos en diversas regiones. El objetivo de esta red era, por un lado, copar el aparato estatal y, por otro, recolectar firmas para la inscripción de un nuevo partido político. Estas acusaciones se sustentan en testimonios de exfuncionarios, quienes denunciaron que se les exigía el pago de cupos o la recolección de firmas para mantenerse en sus cargos. A pesar de que la denuncia comprometía a numerosos funcionarios del Estado, sobre los cuales la presidenta ejerce la máxima autoridad, el Congreso de la República optó por no iniciar ninguna investigación al respecto, solo exigiendo simples declaraciones. El caso más ridículo es el tema de las cirugías de la presidenta Dina Boluarte, un asunto que, a pesar de originarse a mediados de 2023, sigue sin una resolución de fondo por parte del Pleno del Congreso. La acusación central es que la mandataria habría abandonado su cargo por aproximadamente 12 días para someterse a procedimientos estéticos. Inicialmente, su entonces primer ministro, Alberto Otárola, admitió la intervención pero la justificó como un tema de salud. Sin embargo, esta versión fue desmentida categóricamente en mayo de 2025 por el propio cirujano plástico, Mario Cavani. A raíz de estos hechos, la Comisión del Congreso investigó el caso y aprobó un informe que recomienda la suspensión temporal de la presidenta. No obstante, el Pleno aún no ha agendado el debate de esta recomendación, siendo otro caso de las infracciones a la Constitución cometidas durante su gestión. A pesar de contar con múltiples motivos para destituir a la presidenta Dina Boluarte a lo largo de su mandato, las agrupaciones parlamentarias de derecha optaron por iniciar el proceso de vacancia a pocos meses de las elecciones generales. El punto de inflexión fue un atentado por extorsión contra el popular grupo musical Agua Marina en Chorrillos, que dejó a varios de sus integrantes gravemente heridos. Este suceso, que evidenció el notorio incremento de la criminalidad en los últimos 2 años, generó una presión insostenible. A pesar de haber archivado múltiples casos de corrupción, muerte de civiles e incapacidad de gobernar, finalmente se admitió la vacancia presidencial de Dina Boluarte, respondiendo a un cálculo político por las próximas elecciones. La política peruana opera en un ciclo de corresponsabilidad donde los errores estratégicos de la derecha y la izquierda se retroalimentan. La insistencia de la derecha en la candidatura de Keiko Fujimori genera una polarización que históricamente ha beneficiado a la izquierda, del cual también es responsable de la crisis actual por haber impulsado la fallida presidencia de Pedro Castillo. Este escenario forzó al gobierno de Dina Boluarte a un pragmatismo extremo para sobrevivir, una alianza con la derecha a cambio de cuotas de poder, cerrando un círculo alejado de cualquier promesa ideológica. De cara al futuro, este ciclo amenaza con repetirse. La inhabilitación del candidato radical Antauro Humala despeja el camino en la izquierda, dejando un pase libre al candidato de izquierda, el académico puneño Vicente Alanoca. Se vende como intelectual aymara, ajeno a los círculos políticos tradicionales de Lima, le da el potencial de convertirse en el outsider que irrumpa en el último momento, capitalizando el antifujimorismo y el descontento popular. Lamentablemente, como bien advertimos, la incapacidad de los actores políticos para aprender del pasado parece condenar al país a repetir los mismos patrones de polarización y crisis política. Espero este video te sirva para emitir un voto informado en las próximas elecciones y evitar que la historia vuelva a repetirse. Hasta pronto.